Aquí en la pantalla. Génesis 31, 11 al 13. Léalo conmigo acá, por favor. Mire aquí a la pantalla. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo le dije: henme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abarrigados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra. ¿Y qué dice? Y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Léelo otra vez conmigo. Yo soy el Dios de Betel. Fue él quien lo hizo, Jacob lo hizo. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Amén y amén. Yo quiero que usted le pida al Espíritu Santo que te hable hoy. Vamos, diga al Espíritu de Dios: yo te pido, Señor, que nos hables en esta mañana. Es necesario que yo les cuente esto para que entendamos a dónde Dios nos va a llevar. Hace 20 años, en una oración de madrugada en la iglesia donde yo me congregaba todos los días, madrugábamos a orar en la iglesia. Y yo preparé un pacto con Dios. Yo hice un pacto con Dios. Este pacto tiene 12 peticiones. Y todas, en verdad, estoy como enseñoreando al Espíritu Santo de mi vida. Y yo llevé esta piedra, pero esta piedra no estaba con esta basecita, estaba sola. Y esta piedra estaba dentro del sobre. No era este sobre, ya el sobre ya se dañó, pero el pacto no se ha dañado. Ahí todavía está. Este pacto tiene 20 años. Este mismo pacto. Aquí está. El pacto dice: declaro en pacto mi decisión de darle el total señorío al Espíritu Santo. Te ruego, la segunda petición, te ruego que me permitas conocer en la más alta profundidad al precioso Espíritu Santo y tu palabra revelada. Tercero, declaro en pacto que el Espíritu Santo me enseñará todas las cosas, Él será mi maestro. Cuarta petición, te ruego que repose en mí la capacidad para emprender el llamado que tú me has hecho. Bueno, y en cada petición pues hay textos bíblicos, yo lo respaldé con textos bíblicos. Aquí le digo al Señor: te ruego para que tu gracia en todas las formas sea sobre mi vida. Aquí coloco delante de Dios mi hijo el mayor, que hoy en estos 20 años nació David Santiago. Entonces aquí los voy a meter en este pacto para esta nueva temporada. Y al final dice que Dios me permita emprender el llamado que Él me ha hecho. Yo llevo este pacto ante mi pastor con esta piedra dentro y sellado. Eso fue, yo lo hice
Yo lo hice, el pacto lo hice el 1 de septiembre. Aquí dice la piedra, pacto de consagración. Pacto de consagración y de permanencia perpetua en la presencia de Dios. Atrevido. En el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy suyo y él es mío. Aquí dice 1 de septiembre del 2004. Y el pastor lo que hace es, póngale que él no sabía lo que estaba haciendo. Señor, porque lo que ora un pastor, un ministro de Dios, eso tiene trascendencia. Dice que Ana estaba afligida y cuando fue a Siloé y llevó su petición, porque ella no podía tener hijos, el sacerdote estaba desconectado, porque dice la Biblia que él había perdido hasta la visión. Pero él le dijo a Ana que Jehová te conceda lo que has pedido, y ella se fue para su casa, se encerró con su esposo y al otro día estaba en embarazo. O sea, Dios le respondió. Mi pastor llega y coloca la mano: Señor, todo lo que José te está pidiendo acá, Señor, concédele todas sus peticiones. Y oró un buen rato y amén. Y a los 20 días el Señor me dijo, empezó a hablarme de esta misión. Pasaron 20 días, yo creo que no 20 días, ahí en ese tiempo, desde que se oró, escuche esto, se activó. Si ha habido un pacto que yo he hecho delante de Dios, que ha tenido atención de Dios, ha sido este pacto. Y ahora entiendo por qué. ¿Por qué? Porque el mes de septiembre inicia con cielos abiertos, porque es una fiesta judía, Rosh Hashanah, la fiesta judía. Y hermano, y Dios empieza a hablarme de este sueño. Yo empiezo a hacer, yo soy bueno para dibujar, no dibujo con excelencia, pero me gusta dibujar. Y empecé a dibujar la misión, empecé a dibujar todo, pero yo lo estaba enfocando era al trabajo de la juventud, porque yo era pastor de jóvenes. Entonces todo lo que yo estaba dibujando estaba enfocado hacia la juventud. Es decir, voy a trabajar en la misión con mis pastores, pero yo voy a trabajar con la juventud. Era presidente de pastores a nivel de la ciudad, se estaba haciendo un buen trabajo con la juventud y estaba habiendo gracia. Dios había puesto gracia en ese momento para trabajar con la juventud. Después de eso, Dios se me aparece en un sueño y me dice, si este sueño, me señaló lo que yo había dibujado, lo que Él me había mostrado, y en un sueño Dios se me apareció y me dijo, si este sueño se desarrolla en esta ciudad, se va a perder. Vete para Cali. Yo me levanté de mi cama como un resortico. A mí me gustan las ciudades grandes porque nací en una ciudad pequeña, Cartago es una ciudad pequeña. Y yo dije, listo, me voy para Cali, porque Dios establece, eso fue lo que yo dije, Dios establece a los avivadores en las capitales. Fue lo que yo solté. Mi hermano, cuando Dios me habló de venirme para Cali, yo tenía una empresa, yo tenía ministerio. Mi hermano, a mí no me sacaron del ministerio, yo renuncié porque Dios me lo dijo. Dios me habló que aquí en Cali Él levantaría esta iglesia en la que estamos ahora, que sería una iglesia de fuego y una iglesia de avivamiento, y que sería una iglesia en la cual Dios fortalecería por el poder del Espíritu Santo, y seríamos una iglesia en gran número. Es decir, Dios traerá familia, Dios traerá jóvenes, y prepárese porque desde hoy esto va a empezar a suceder. La puerta se está abriendo porque se está terminando una temporada y también está iniciando nuestra mejor temporada. Dígale al que está a su lado, está iniciando nuestra mejor temporada.
Venga, por favor. La pregunta es, ¿cuál será el próximo movimiento de Dios? ¿No te gusta esa palabra? El Espíritu Santo me lo habló, yo ahí mismo la hicimos. ¿Cuál será el próximo movimiento de Dios? Mi hermano, mírame, somos una iglesia con propósito. Somos una iglesia con propósito. Esta iglesia está en el corazón de Dios para hacer algo a través de esta iglesia en esta ciudad y en este departamento del Valle del Cauca, y usted es parte de este movimiento y del próximo movimiento de Dios en esta tierra. Si usted no lo cree, me verás y verás a mi equipo trabajando en este avivamiento, y como lo rechazaste, no estarás, pero me verás por televisión. Me verás por televisión como ahora ya me ves por las redes. Verás la unción caer, verás el poder caer, verás sanidades, liberaciones, el poder sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo moviéndose a través de nuestros programas y a través de nuestras enseñanzas. Dios atendió este pacto porque desde el momento que fue presentado, Dios se movió. Yo lo presento ante mi pastor y él pone la mano sin saber por lo que estaba orando, y el mundo espiritual se activó. Dios empezó a hablarme, y cuando yo salgo de la misión, un falso profeta entró y dañó la iglesia, hermano, dañó la iglesia. Pero te voy a hablar de los 20 años. Todo lo que ha pasado en mi vida en estos 20 años era necesario. El proceso es necesario, porque el proceso trae como resultado carácter, establece un carácter. El proceso lo que trae es purificación, en este caso a mi vida. Porque si Dios me ha escogido para ser cabeza de un ministerio que se extenderá, este líder tiene que estar procesado como Dios procesó a Abraham. Dice la Biblia en Génesis que Dios a Abraham se le aparece a la edad de 80 años. Bueno, a los 75 Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que te mostraré. Pero más exactamente a sus 80 años, Dios le hace la promesa a Abraham de su hijo, que le iba a dar hijo. Abraham no tenía hijos, y Dios lo lleva a él a traer unos animales. ¿Para qué? Para hacer pacto con Abraham. Escúcheme, aquellos que somos llamados de Dios, tiene que haber un pacto con Él. ¿Pacto de qué? Que le vamos a servir, que le vamos a seguir. Ahora entiendo el significado de ese pacto, porque dice pacto de consagración. Yo soy suyo y Él es mío. Es decir, mi hermano, yo no tengo salida y no quiero tener salida, porque amo a Dios con todo el corazón y le quiero servir hasta el último momento en esta tierra. Servirle a Él con todo mi corazón. Si alguien está conmigo, diga: pastor, yo también quiero servirle. A los 80 años Dios a Abraham le promete hijo. Dios hace pacto con Abraham. Pero empezaron a pasar los años. Abraham llegó a los 90 años, Sara tenía 80 y el hijo por ninguna parte. Abraham llegó a los 99 años
y Sara a sus 89 años, y no habían tenido hijo. A los 19 años Dios se le aparece a él y le cambia el nombre. Y le dice: te voy a dar un hijo de tu esposa. No fue el hijo que tuviste con Agar. Ese hijo no es el hijo de la herencia. El hijo de la herencia, de la promesa, tenía que ser de la carne de su esposa, tenía que salir del vientre de su esposa. Mi hermano, Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90 años. Pasaron 20 años. Lo mismo habla de José. Cuando Jacob le pone la túnica de colores a José, desde ese momento se activó el mundo espiritual. José es envidiado por sus hermanos, lo echaron a una cisterna, fue vendida a una caravana de ismaelitas, lo llevaron a Egipto como esclavo, pero Dios había hablado con José, le había dado 2 sueños. Él estaba en una era de trigo y dice que los manojos de trigo de su hermano se inclinaban ante su manojo. Él se soñó que el sol y la luna y las estrellas le hacían reverencia. Dios le estaba mostrando que un día él iba a ser un líder importante. Pero desde el momento que su papá le puso la túnica de colores hasta que sus hermanos vinieron allí, ahí estaban los manojos de trigo, habían pasado 20 años. El proceso. Abraham tenía que ser procesado. José tenía que ser procesado. Jacob, el que empezamos a leer, él empezó a pelear la bendición. Yo me veo como un Jacob, porque yo vi dentro de la iglesia. Mi pastora era profeta o es profeta y ella profetizaba. Dios la usaba para profetizar. Daba tremendas palabras a hombres que no le prestaban atención a lo que Dios hablaba. Muchacho, una vez ella pone la mano y dice: así te dice el Señor, hablarás cara a cara con Dios. Y por acá venía palabra: Dios te va a usar con unción, Dios te va a usar con poder. Y ahí estaba yo anhelando esas bendiciones y a mí Dios no me decía nada. Y yo decía: Señor, y yo veía, yo creo que eso era lo que veía Jacob en Esaú. Porque Esaú se metía con las mujeres del mundo, con las mujeres cananeas, menospreció la bendición. Pero Jacob estaba pendiente de la bendición. Hasta que llegó el momento donde Isaac dijo: Esaú, va y tráeme un animal porque te voy a bendecir. Rebeca estaba escuchando detrás de las paredes. Estaba escuchando por detrás de las paredes y le dijo: Jacob, ve y trae un animal porque tu padre va a bendecir a tu hermano, pero yo voy a hacer para que esa bendición recaiga sobre ti. Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Y ella lo que hizo fue vestir sus brazos, su pecho con pieles de animales. Y Dios le ayudó a Rebeca porque Isaac estaba perdiendo la vista. Él decía: yo escucho la voz de mi hijo, pero no puedo ver a mi hijo. Y cuando llegó Jacob a pedir la bendición, dijo: yo siento el olor del campo de mis hijos, pero la voz es la de Jacob. Acércate, hijo. Y empezó a palpar y dice: sí, es el brazo, el pecho de mi hijo Esaú. Y lo bendijo. Dios te dé el rocío del cielo, sírvate en pueblos, sé señor de tus hermanos. Y lo enseñoreó de la bendición. Y desde ahí empezó el recorrido. Él peleó la bendición y le tocó huir porque su hermano, cuando se dio cuenta, lo iba a matar. Ahí es donde él se acuesta, en un lugar que se llama Betel. Y él se acostó y dice que esa noche tuvo un sueño donde veía que ángeles subían y bajaban, y a lo alto de ellos estaba Jehová. El Señor le dijo: yo soy el Dios de Abraham,
Yo soy el Dios de Isaac tu padre, levántate porque esta tierra la daré a ti. Cuando él se despertó dijo: qué terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios. Y dice que tomó una piedra y derramó aceite sobre ella y le dijo: Señor, si fueres conmigo en el viaje en que voy y me bendijeres, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti y tú serás mi Dios. Y desde ahí empezaron los 20 años. Llegó a la casa de Labán. Labán lo puso a trabajar por una de sus hijas 7 años. Ahorita los muchachos no quieren trabajar por las muchachas. Quieren coger la muchacha como sea, sin pagar el precio, sin nada. Allá tenían que pagar una dote. 7 años le tocó trabajar a Jacob, pero pasaron 7 años. Yo no sé qué sucedió esa noche, la Biblia no lo aclara. Quizás lo embriagaron, pero resulta que al otro día él amaneció con Lea, la que él no quería. Y Labán le dijo: trabaja otros 7 años y yo le doy a mi otra hija, la que tú quieres. Trabajó 14 años. Al terminar los 14 años, entonces ahí es donde viene la historia que acabamos de leer. El trato era: bueno, los de listado, los de color serán para mí y los blancos serán para ti. Pero sus hijos, cuando las ovejas mamás iban a parir, ellos iban y tomaban las ovejas y las ponían a un lado. Y Dios se le apareció en sueños y Dios le habló. ¿Usted sabe cuándo Dios le habló ahí? Yo soy el Dios de Betel, en el que tú ungiste una piedra y me hiciste un voto y me hiciste un pacto. Ahí habían pasado 20 años. Los 20 años de Abraham, los 20 años de Jacob, los 20 años de José y ahora los 20 años que hoy terminamos de cumplir su pastor y esta iglesia. 20 años han pasado. ¿Por qué no le das ese buen aplauso a Dios? Escuchen. Preparando todo esto para el aniversario, Dios me acordó a mí que un día yo le dije a él: Señor, nunca me vayas a usar hasta que yo no esté preparado. Nunca. Porque vi ministerios en la iglesia de donde yo vengo, donde fui preparado como ministro. De ese grupo de los 70, quizás habíamos 70, 80 líderes, se levantó un muchacho a muy temprana edad. No estoy hablando de la edad física, sino de la edad espiritual. Muchacho de la calle, un muchacho que robaba, se convierte a Cristo y a los 3 años ya estaba predicando. Dios empezó a respaldarlo con unción, con milagros. Ese muchacho, cuando se paraba en el púlpito y predicaba, predicaba con un denuedo impresionante. Pero pasaron 3 años y cayó. Después de eso estuvo en las calles vendiendo camisetas. Después, ahora me estoy dando cuenta que volvió otra vez al Señor. Pero para volver a recuperar el lugar que tenía es muy difícil. No estoy hablando de salvación. Dios le dio la salvación. Pero para ser usado en esa dimensión, ahí en la iglesia se levantaron, ahí en la ciudad se levantaron 4 ministerios. Ministerios de avivamiento. Présteme atención que esto es importante. Ministerios de avivamiento. Iglesias que empezaron a crecer.
empezaron a alquilar locales grandísimos porque la gente venía. Dios los usaba en milagros, en señales y prodigios. Pero el de allí, el de la iglesia del Tabernáculo de Avivamiento, yo creo que no pasaron 2 años y cayó. El otro que se había levantado en una de las esquinas de las ciudades, que Dios lo estaba levantando con una unción especial, cayó por orgullo. El de aquí cayó por desconocimiento, donde nosotros estábamos congregando. Fácilmente dejaron perder lo que venía. Y la otra era en la ciudad de Pereira. Esa fue la que duró un poco más, quizás 6 años o 7 años. Pero todos cayeron. ¿Por qué suele suceder eso? Por falta de proceso. Dios iba a ser padre de todas las familias de la tierra a Abraham, pero él necesitaba vivir el proceso. Dios le dio la bendición a Jacob. Dijo: bueno, tú quieres la bendición de tu hermano, tienes que vivir el proceso. Y Dios lo sometió a un proceso. Y habla de 20 años. Abraham 20 años, Jacob 20 años y José 20 años. ¿Usted sabe lo que le pasó a José? José fue rechazado por sus hermanos, vendido por sus hermanos. En Egipto lo trataron como violador. Dijeron que él quería violar la esposa de Potifar. Fue metido a la cárcel. Pero hermanos, pasando el tiempo que Dios había destinado, Dios a él le dio la bendición. Cuando sus hermanos vinieron donde él, porque eso era lo que él quería, eso era lo que Dios le había mostrado a él con los manojos de trigo, que sus hermanos vendrían y se inclinarían ante él. Ahí se estaba cumpliendo. 20 años pasaron. Mi hermano, estos 20 años que han pasado, que hemos pasado, primero, Jehová nos ha traído hasta hoy, 1 de septiembre del 2024. Ha sido la poderosa mano del Señor, ha sido en la fuerza del Señor. Hemos vivido situaciones difíciles. Su pastor ha vivido situaciones difíciles, sí, pero era necesario el proceso, era necesario ser triturado, era necesario la traición, era necesario ser juzgado, era necesario. A ver, yo qué iba a hacer, a ver qué iba a pasar. Ya este pastor lo voy a dejar, aquí estoy parado. Familia dijo: a este lo voy a dejar, aquí estoy parado. No había dinero para ministerio, aquí estoy parado. Parecía que todo se iba a caer, pero aquí estoy parado. Llegamos al 1 de septiembre, 20 años después de la hecha de este pacto, y aquí se está terminando la edad de la carne. Está iniciando la edad del Espíritu. Dale un buen aplauso al Señor, por favor. Míreme acá. Todos tenemos. ¿Usted quiere ministerio? Aquí no me dijeron nada. ¿Usted quiere ministerio? ¿Quiere lograr todo lo que Dios a usted le ha prometido? Es que yo quiero ser usado por Dios. Qué fácil es decir eso. Qué fácil es decir: yo quiero ser usado por Dios. Ah, ¿quieres ser usado por Dios? Tienes que pasar un proceso. Imagínese José. José nunca se atrevió a tocar la esposa de Potifar y lo trataron como violador. ¿Qué cree que dijeron en Egipto? Allá en la cárcel está el violador, humillado. Pero hay algo hermoso que ahí entre líneas usted lo puede descubrir. Dice: Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba. Yo no sé qué pasa en la iglesia. ¿Dónde está la iglesia?
Dice, pero Jehová, si Dios está contigo, si Dios está conmigo, si Dios está con esta iglesia, no importa lo que haya sucedido o los que se fueron en ese proceso, prepárate, porque lo que viene en estos próximos años será el cumplimiento. Y escúcheme, y hay señales. Es que yo escuchaba al pastor diciendo eso, yo le decía, este aniversario es diferente, hay señales. El liderazgo lo sabe. Ha habido una manifestación del Espíritu tan hermosa. Mire, yo no sé a mí qué me pasó, pero algo me pasó. Hay una palabra en Ezequiel que el Señor promete: cambiaré tu corazón de piedra por un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos y en mis preceptos, y los pongáis por obra. Yo no sé a mí qué me pasó, pero algo me pasó. Y quiero decirle, tuve mucho dolor. Lloré y lloré y lloré como la canción. Pero yo no sé en qué momento Dios hizo así. No, Dios no me cambió el corazón, Dios me dio un corazón nuevo. Quitaré tu corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. Es decir, no está hablando, o sea, Dios va a colocar uno nuevo. Mire, terminando esta etapa, termino esta etapa conociendo más a Dios, amando más a Dios con todo el corazón, con toda mi vida. Yo creo que José dijo: Señor, termino esta etapa amándote más. Yo creo que Abraham dijo lo mismo: termino esta etapa amándote más. Jacob, no estoy en duda de Jacob, porque Jacob en esos, terminando esos 20 años, dice que cuando su hermano venía para matarlo, fue al vado de Jabón y peleó con Dios. Allí tuvo un encuentro con Dios. Yo creo que él dijo: estoy terminando esta etapa, y vi a Dios cara a cara, y el Señor le habló a él: ¿cómo te llamas, Jacob? Perdón, ¿cómo te llamas? Jacob. Desde ahora ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has peleado con tu hermano, has peleado con Labán, has peleado con los hombres y has vencido, y ahora has peleado con Dios, y tuya es la bendición. Y ahí empezó una nueva era, la era del Espíritu. Todos nosotros tenemos que morir a esa era, a la era de la carne. ¿Sabe qué pasó conmigo? Yo morí a la era de la carne. No sé explicárselo, pero yo finalizo esta era. Yo creo que los líderes lo pueden decir, de pronto un poquito todavía regañón, pero hay algo diferente. Hay algo diferente. Hay algo diferente. Y yo le voy a decir por qué. Cuando Dios le habla a Noé que construyera el arca, pasó 120 años, después entró al arca él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y Dios abrió las cataratas de los cielos y envió el diluvio. ¿Usted sabe qué estaba pasando allí? Mírame, estaba muriendo la era de la carne y estaba naciendo la era del Espíritu. Esa edad la vivió Moisés. Todos ustedes, como su pastor, tiene que llegar el momento donde tú tienes que morir a la edad de la carne y nacer la del Espíritu.
que ese amén sea con mucha firmeza, porque no es fácil. Hermano, dale muerte a esta carne no es fácil. Decirle no a las pasiones de la carne no es fácil. Pero yo pasé ese tiempo. Yo pasé este tiempo. Moisés lo vivió. Moisés quiso liberar al pueblo de Israel en sus fuerzas. Se fue, estuvo exiliado, salió de la casa de Faraón. Y dice que teniendo 80 años estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, y Dios se le apareció. En ese momento Moisés murió la era de la carne, y allí inició para Moisés la era del Espíritu. Lea la Biblia cuando sucedió eso con Moisés. Ahí vemos al Moisés espiritual. Ahí vemos a Moisés apoyado en el poder de Dios. Fue a Egipto a liberar a los hijos de Israel, pero en el poder de Dios. Murió la edad de la carne, e inició la edad del Espíritu. Sucedió también en la vida de Isaías. Dice que Isaías, siendo del pueblo de Dios, habitaba en un pueblo inmundo de labios. Pero dice que en el año en que murió el rey Usías, dice, yo vi a Jehová. Él tuvo una visión donde vio a Dios. Y dice que un ángel tomó un carbón encendido del altar y se lo puso en su boca. Ahí Isaías estaba muriendo. A la edad de la carne estaba iniciando para él la edad del Espíritu. Sucedió lo mismo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un judío conservador que seguía la ley de Moisés, pero camino a Damasco, tratando de defender a Dios de esos falsos, de la doctrina de Jesús, ahí se le apareció Jesucristo, y ahí murió Saulo de Tarso y nació el apóstol Pablo, el hombre del Espíritu. Yo quiero decirle, hermanos, eso fue lo que me pasó a mí hace 5 meses. Por eso le digo que hay señales para este ministerio. 1 de marzo, en la primera hora, yo me tomé un café que tenía veneno con unas almojábanas, y yo caí muerto. Ya después de las 2 horas pude reaccionar, me levanté. Dios me resucitó de entre los muertos. Y mi hermano, y quiero decirle, desde ahí yo me estaba preparando para trabajar en un negocio que daba mucho dinero, pero ahí murió José, ahí murió la edad de la carne y nació la edad del Espíritu. Si no, mire todos los proyectos que están naciendo ahora. Eso solamente puede nacer por el Espíritu. Iglesia Aviva Internacional, el pastor José ha muerto a la edad de la carne y ha nacido la edad del Espíritu para este ministerio. Yo te lo digo, prepárate, pero lo que viene es todo lo que les he hablado en estos 20 años. Eso es lo que viene, lo que les he hablado en estos 20 años. Ahora vamos a ver de aquí para allá cumplimiento. Lo que Dios habló ya lo está cumpliendo. Quiero hablarle de algo que escuché por ahí, un comentario, que el pastor José se había cambiado de nombre. Voy a enseñar. Yo estaba esperando este día para hablarles de eso. Dios a Abraham le cambió de nombre. El nombre de Abraham era Abraham, que significa Padre enaltecido. Y Dios, terminando la era de los 20 años, a los 99 le dijo, ya no será más tu nombre, porque como ya había pasado el proceso, ya no será más tu nombre Abraham, sino Abraham, que quiere decir padre de multitudes.
ya no serás padre enaltecido, ahora serás padre de multitudes. El nombre de Abraham llevaba la visión y la misión de su propósito aquí en la tierra, ser padre de multitudes. Nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Y Dios le cambió el nombre. Había un propósito, porque había un propósito. Jacob, en el vado de Jabón, Dios ahí le cambió el nombre. El nombre de Jacob era suplantador. Ese era el nombre que él portaba en la edad de la carne. Pero como ya había pasado los 20 años del proceso, ahí el Señor Jesucristo, porque cuando dice el ángel de Jehová, era el Señor Jesucristo. ¿Cómo te llamas? Suplantador. Desde ahora ya no te llamarás más suplantador ni mentiroso. Desde ahora serás Israel, un príncipe con Dios. Dios le cambió el nombre. A José, escuche esto, en Israel a José no le dicen José, sino Joseph. José en hebreo es Joseph, que significa al que Dios engrandece. Jehová añadirá o multiplicará. Joseph significa uno que es puesto por Dios para darle más a su gente, para alimentar a su pueblo. Joseph significa uno en quien habita el Espíritu de Dios. El nombre de José, no Joseph, aquí en Latinoamérica no significa lo mismo. Esto apenas ahora vino. Cuando me sucedió lo que me sucedió hace 5 meses, fue que Dios me habló de esto. No es que haya un cambio de nombre, sino que tomo el nombre de Joseph con el significado que es. Porque aquí en Latinoamérica el nombre de José, el significado es diferente, tiene varias connotaciones por la tradición religiosa. ¿Por qué cree que a usted le pusieron María? Porque su mamá estaba pensando en la Virgen María. Y a muchos que nos pusieron José estaban pensando en el Santo José. Mira el significado que tiene aquí en este lado de la tierra, que no es el mismo significado allí en Israel. 19 de marzo hay una celebración al Santo José como figura paternal de Jesús. En el Senado de Colombia, aquí en Colombia, hay una ley que protege a las mujeres en embarazo que se llama la Ley José. Este proyecto evita que las mujeres, si trabajan en alguna empresa, sean despedidas. Entonces, si hay una mujer que está en embarazo y la quieren sacar de su empresa, entonces recurra a la Ley José, no a mí. Vaya a la Ley José. No se puede despedir de su trabajo. Y hay una oración al Santo José. El nombre José en esta parte del mundo se mira como el protector. No está mal. En esta parte del mundo el nombre de José se mira como protector. Pero en Israel no es lo mismo. En Israel el nombre de José, que es José en hebreo, como sucedió con Abraham, Dios dándole significado a su propósito, a lo que él haría en esta tierra. José, que le dicen José, significa al que Dios engrandece o levanta, o uno que a través de él Jehová multiplica, uno que es puesto para darle alimento a su pueblo. Y esto sucederá, lo que Dios ha hecho. Escúcheme, en esta hora el Espíritu Santo se está manifestando de una manera especial dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la misión Aviva Internacional
la misión que toma y la visión tiene que ver con el nombre del presidente al que Dios llamó. Es decir, si mi nombre José, que es Joseph, significa al que Dios engrandece y levanta, uno que Jehová multiplica, uno que es puesto por Dios para alimentar a su pueblo. ¿Usted está entendiendo esto? Uno que ha sido puesto por Dios para darle más a su gente, uno en quien Jehová, el Espíritu de Dios habita. Entonces esta iglesia Dios la está levantando para darle alimento a los caleños, para darle alimento al valle. Y escúcheme acá que voy a empezar a profetizarle. Nuestros materiales Dios los va a extender, las enseñanzas, las prédicas, Dios las usará para alimentar líderes, para alimentar iglesias, porque Dios nos ha puesto para alimentar a su pueblo, como Dios puso a José en Egipto para alimentar a todo el que venía a él. Eso es lo que Dios hará. No es el pastor José, es el Espíritu de Dios que habita en este lugar, y cada día se enforzará su presencia y será puesto para alimentar. Deme un buen amén, por favor. Esta es nuestra misión. Esta es nuestra misión. Alimentar. Esta mañana con el liderazgo estábamos viendo los testimonios de lo que ya está produciendo ese folleto. Si usted no lo tiene, ahorita les vamos a regalar lo que está produciendo ese folleto. Pero ahí no nos vamos a quedar. Después de lo que me pasó, que el Señor me levantó de entre los muertos, Dios me habló de escribir 2 libros. Ya estoy en eso. Vienen proyectos nuevos. Son materiales que Dios los usará. Esas prédicas ahí en la red, mi hermano, la gente las reproducirá, pero de ahí saldrá alimento para los jóvenes, las familias. El proceso que se vivió, el proceso que vivió José, era para que estuviera al frente del mundo alimentando a su pueblo. Aviva Internacional, Dios la levanta hoy, 1 de septiembre, en esta nueva temporada, para alimentar a los. Hay algunos que no lo creen, hay algunos que no lo creen. No lo crees, pero lo verás. Dios nos levantará para alimentar a su pueblo. Ya lo está haciendo. Tú verás a muchos venir, verás a muchos venir de municipios, de lugares, vendrán en buses a beber del agua del Espíritu Santo. La líder de intercesión de una visión, ya van 2 o 3 visiones aquí en el altar, aceite derramado aquí en el techo. Dice que había como diamantes había en este lugar. Mi hermano, algo está pasando y va a haber una explosión, va a haber una explosión del Espíritu, y que Dios haga lo que va a hacer con nosotros. Entonces, no es que su pastor cambió de nombre, sino que Dios, como lo hizo con Abraham, cumpliéndose los 20 años, Dios le cambió de nombre. Le voy a dar tu nombre de la visión que tú vas a tener en la tierra. A Jacob, cumpliéndose los 20 años, en la muerte de la edad de la carne, ahí le cambió el nombre. Y a mí sucedió lo mismo. Después de lo que me pasó hace 5 meses, que su pastor cayó muerto, desde ahí Dios empieza a hablarme de esto. Entonces, no es que yo cambié de nombre, sino que estamos yendo a las raíces originales de él. Y las raíces originales de José es Joseph. Y Joseph significa eso: uno que Jehová ha puesto para bendecir al pueblo, uno que Jehová ha puesto para multiplicar. Es decir, Dios a través de esta vasija lo hará. Fue un proceso duro. Cuando Abraham terminó ese proceso, hermanos,
ya usted no mira más dificultades en Abraham. Ya y Abraham lo que hizo fue multiplicarse. Sara murió y se consiguió otra esposa, y resulta que con ella tuvo como 6 hijos. Empezó a multiplicarse, empezó a haber bendición. Con Jacob sucedió lo mismo. ¿Cuándo se vuelve a ver problemas en la vida de Jacob? En esos 20 años fue donde fue el problema. Mi hermano, terminamos una etapa, yo digo la más importante de un hombre que es llamado por Dios. Terminar el proceso. Y estar aquí parado después de 20 años solamente fue posible por la mano de Jehová. Solo fue posible. Levánteme su mano, dígame, pastor, ahí estamos. Los 20 años representan, esto está marcando el final de la edad de la carne y ha iniciado la edad del espíritu. Todos tienen que vivir eso. Todos. Si usted es una persona que ama a Dios y ha anhelado a Dios en algún momento, usted tendrá que morir y usted va a decir desde ese día. Yo lo digo por experiencia propia. Desde ese día todo cambió. Y aquí se cumple mi petición. Cuando yo le decía, Señor, no me uses hasta que yo esté preparado. Los que yo te dije ahora, que fueron usados a temprana edad, no estaban preparados. Por eso se perdió el ministerio. Esos ministerios cayeron. Y los que quedaron, que son como 2, ahí están. Después de tener miles iglesias grandes, ahí tienen un grupo pequeño. Pero aquí es diferente. Aquí lo que Dios está haciendo es, los miles vienen después de esto, en esta temporada. Los miles vienen en esta temporada. Usted va a empezar a ver cosas diferentes. Cómo Dios empieza a responder, cómo Dios va a empezar a trasladarnos. Vamos para un local más grande. Yo no sé, pero algo Dios tiene entre manos, pero algo va a suceder. Hoy terminan 20 años de proceso. 20 años de proceso. E inicia la edad que todo hombre de Dios siempre anhela. Pero muchos hombres y mujeres quieren vivir la edad del Espíritu sin vivir el proceso. Y el carácter es importante. El carácter es importante. De todo ese proceso, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No nos sacudimos, nos levantamos y seguimos adelante. Porque muchos se quedaron en ese proceso. Yo casi me quedé. Pero Dios no me dejó. Dios me dijo, levántate, levántate. Yo te doy fuerza. Yo estoy aquí no por mis fuerzas. Él dijo, todavía no te me vas a morir porque falta el avivamiento. Todavía no te me vas a morir porque falta todo lo que te he prometido. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina? ¿Puede usted pensar así rápidamente lo que viene? Yo me asusto. Yo me asusto con todo lo que viene. Yo dije, Dios mío. Pero bueno, yo creo que Dios tiene control de todas las cosas. Dios gobierna todo. Y solamente estemos atentos. Atentos para todo lo que viene. Amén. Un hombre que no ha sido sometido al proceso, su carne no ha muerto.
Y eso es lo que pasa ahora en la viña del Señor. Que hay hombres que están en un altar, están en adulterio, están viviendo una vida en la carne. Entonces, en cualquier momento una persona así cae. Es decir, nuestra condición fue mejor. Vivimos primero el proceso. Gloria a Dios por los que estuvieron allí al lado de su pastor, que vivieron conmigo este proceso. Pero ahora van a vivir la mejor temporada. Ahora van a vivir la mejor temporada, y los que han llegado nuevos, bienvenidos a esta nueva temporada, porque caerá lluvia del cielo sobre tu vida, sobre tu familia. Dígale al que está a su lado: llegaste en el mejor tiempo. En esto que pasó con los patriarcas, los 20 años, nos enseña que el proceso nos mete en nuestro propósito. Si usted pasa el proceso, conocerás el propósito. Dios le cambió el nombre a Abraham cuando terminaba esos 20 años. Con claridad vio lo que Dios le iba a dar, con claridad. Porque es que de Isaac era que venía el Cristo, no de Ismael, era de Isaac. Y ahí iniciaba un nuevo tiempo con Isaac. Dice: todas las familias en ti serán benditas. Pero era porque a través de él vendría el Cristo, y a través de su descendencia vendría el Cristo, y a través de Cristo todas las familias son benditas. Entonces empezaba la era bendita de Dios, que era la que traía el Señor Jesucristo. En esto que pasó con los patriarcas nos enseña que el proceso nos mete en el propósito, que heredaremos la tierra y todo lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿A cuántas personas Dios no les ha prometido cosas? ¿Por qué no las heredan? Porque Dios los empezó a meterlas en el propósito y dice: no, yo esto no me lo aguanto, yo me voy. Fácilmente cualquiera no se somete al propósito, pero aquel que dice: yo de ahí no me voy, yo de ahí no me voy, me puede estar calentando esta silla, me puede estar pasando lo que me está pasando, pero yo de ahí no me voy. Usted lo que está diciendo es: yo quiero mi propósito para mi vida como sea, porque Dios me lo prometió. Entonces, la persona que se somete a ese proceso, todo lo que Dios le ha dicho, lo verás. Todo. No el que ha abandonado, no el que lo ha tirado. Un hombre que no ha vivido el proceso de Dios está en peligro. Y si está sirviendo, está en peligro. En cualquier momento usted lo verá que cayó y jamás usted lo verá levantado. Aquí ha sido diferente. Usted ha visto el ataque, usted ha visto todo lo que ha sucedido, pero a mí me ves de pie. A mí me ves de pie. Y algunos que se han ido dicen: ve, miremos en las redes, ¿sabes? Cuando ahí aparece el pastor José dándote una palabra de poder. Y este hombre que de lo que ha vivido después del proceso y todavía está de pie, eso a ti te muestra que vamos rumbo a cumplir el propósito de Jehová en esta casa y en esta vida, y también en la suya, porque has estado ahí. Empecé diciéndote: ¿cuál es el próximo movimiento de Dios? Léalo aquí fuerte, diga: ¿cuál es el próximo movimiento de Dios? Yo te lo voy a decir: viene una unción sobre este ministerio que tumbará a la gente. Viene un desatamiento de milagros, señales, liberaciones y sanidades. Y escúcheme acá: oraremos por la gente, por la televisión y la red, y la gente allá caerá bajo el poder de Dios. Ese es el próximo movimiento de Dios.
¿Cuál es el próximo movimiento de Dios? Nos multiplicaremos, nos reproduciremos, tendremos hijos. Usted no quiere esto. Vendrán nuestras familias, vendrán nuestros... Mi hermano, nosotros no nos vamos a quedar colgados del lugar. ¿Cuál es el próximo movimiento de Dios? Vamos a ver si la agarran. Viene multiplicación. Piense por un momento. José estaba en la cárcel, murió quizás toda. Dirá, no, ¿quién me mirará aquí? Porque él estaba desesperado. Cuando él le reveló los sueños al copero y al panadero, él le dijo al copero: por favor, habla de mí al faraón, de mi caso. Y dice que se olvidó de él por 2 años. Él estaba desesperado. Y José amaba a Dios. Nos desesperamos porque somos débiles. Pero llegó el momento de Dios. Faraón tuvo un sueño y solamente había uno en el reino y en la cárcel que podía revelar ese sueño. Faraón, nadie puede interpretar tus sueños. Y el copero dijo: hay un hombre en la cárcel que cuando yo estuve en desgracia, él me reveló el sueño y me dijo que sería otra vez devuelto a mi posición. Faraón dijo: traigan a ese hombre. Y cuando José empieza a interpretar el sueño, Faraón dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Ya pasó el tiempo del proceso en quien esté el Espíritu de Dios. Puesto que Dios te ha revelado esto, tú estarás sobre mi casa, tú serás segundo después que yo, y alimentarás a todo el que venga de la tierra a darle alimento. José era el que tenía el alimento reservado para darle al pueblo. El Espíritu de Dios está con nosotros. La sangre de Cristo nos ha sido revelada en esta hora para dársela al pueblo, para dársela a todo aquel que venga. ¿Cómo vamos a ser libres? Desatemos la sangre. ¿Cómo vamos a vencer a Satanás? Declaremos la sangre. Dios nos ha dado el alimento, y el alimento para la iglesia es la sangre del Cordero por el Santo Espíritu de Dios derramando sus aguas. ¿Cuál es el próximo movimiento de Dios? Vienen proyectos que afectarán la ciudad, que afectarán la tierra. Vienen proyectos. Me impresiona su motivación. ¿Cuál es el próximo movimiento de Dios? Viene el derramamiento del Espíritu Santo. El número 20 significa redención. Significa redención. Mi hermano, hoy inicia el mejor tiempo de esta iglesia. Hoy inicia el mejor tiempo de esta iglesia. El que lo crea, levante sus manos. Diga un buen amén, por favor. Míreme, no fue fácil, pero pasamos el tiempo. Pasamos el tiempo. 20 años, no lo puedo creer. 20 años han pasado. Pero yo quiero hoy renovar mi pacto con Dios. Jairo, corra, por favor. Yo quiero hoy renovar mi pacto con Dios. Yo les avisé acerca de esto. Si usted quiere hoy renovar su pacto, yo quiero que lo pongas aquí en el altar. Aquí, Jairito. Gracias. Hoy quiero renovar mi pacto con Dios que hice hace 20 años.
Si usted hoy quiere renovar ese pacto, los líderes, tráigalo aquí, porque hoy vamos a renovar nuestros pactos.